Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 20:00 clavaditas en punto. Arranca La Máquina de Pensar aquí en la Ciudad Vieja con Jorge Pozzi en el control de La Máquina de Pensar y con el Flaco Germán, con Gustavo Germán, ahí en la producción de este programa tan prestigioso, amigos, que ya mismo le da la bienvenida a una poeta. ¿Cómo le va, María Laura Pintos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Hoy vamos a hablar con María Laura Pintos en torno a la poesía, en torno a un libro que ella editó, Carnal. También después vamos a hablar con Alejandro Michelena, ustedes lo conocen. Él es, aparte de ser un escritor muy conocido, él es columnista del programa, compañero aquí, Tungelé, con Nelson Caula, que conduce Nelson Caula. María Laura Pintos, coincidí con vos, coincidimos juntos en una lectura hace muy poquito, ahí en Punta del Este, que nos invitó Jorge Montesinos. Ahí está. Jorge Montesinos, que tiene ahí un ciclo en Gorlero entre la 30 y la 29, los miércoles y viernes, que se le ocurrió, está muy bien, la idea de juntar poesía, cuentos y sobre todo música. Sí, muy buen ciclo, aparte porque es en la calle y extrañamente en la otra cuadra hay un ruido terrible, sí, y en esa cuadra es un silencio maravilloso. Porque es al principio de Gorlero, entonces por suerte está bastante silencioso, sí. Y lo que decías vos, es en la vereda, ahí se ponen sillas en la vereda, hay como 50 o un poco menos de sillas, y entonces ahí la gente obviamente para cuando ve la música. En este caso era la orquesta, una banda blusera llamada Flower Power, que tocaba muy bien. La gastaron. Cuando vi cómo tocaban, yo te dije, ¿para qué vamos a hacer nosotros que vamos a leer? Porque había que levantar eso, digamos, ¿no? digamos la verdad, ¿no? O sea, frente al público, cuando hay una buena banda, era difícil. Que aparezca un escritor a leer sus cositas, debe ser... Era difícil. Siempre está el recurso de pedirle a la banda que te acompañe y entonces es como que no dejaron de estar. Ahí lo que hizo María Laura, que fue sorprendente y a ella le salió muy bien, es que la banda blusera se quedó y estuvo tocando mientras vos leías, y leías muy bien. Tanto leías muy bien que incluso no leías. No. En algunos momentos. No, sapeaba, como dicen, ¿viste? ¿Te sabés de memoria algunos poemas? Algunos sí, pero no todos. Por lo general no vuelvo a leer mucho lo que escribo. Pero participás en ciclos de poesía. Participo, hay muchos ciclos, por suerte, ahora en Montevideo, entonces si te invitan. Sí. Y está bueno, porque parte de lo que escribo se sostiene también con un decir. Me parece que es importante. ¿A vos te parece que gana el poema cuando lo lee el poeta? Bueno, no siempre, ¿no? ¿O sí? No siempre. No generalicemos. En mi caso claro, hay que levantar un poco el nivel, ¿viste? Y entonces, bueno... No, es que decir también es algo importante para mí. Sin duda. Sí, le pone una intención que a mí a veces... que soy muy autocrítica, entonces me parece que me quedé como pobre con las palabras, corta, y el decir me permite ponerle una intención que tal vez cuando yo lo leo, el poema no lo está reflejando totalmente. Yo creo que impresiona igual, María Laura, te digo que impresiona, porque lo he visto con algunos otros poetas, no muchos, con pocos poetas lo he visto, el hecho de no leer, sino de estar diciendo el poema y mirando a la gente, ¿no? O sea, primero hay que mirar a la gente, al público, que no siempre es fácil, directamente a los ojos, y después decir el poema. Eso le da una fuerza y una intensidad y una presencia que, digamos, de alguna forma ahí está el poeta poniendo la voz y el cuerpo a las palabras. Sí, se crea como una especie de microclima, ¿no? Vos entrás en un trance casi. Entonces, y tal vez es un trance parecido al que experimentaste cuando estuviste escribiéndolo.
o cuando estuviste trabajándolo. Entonces creo que desde ese lugar está bueno porque podés transmitir muchas más cosas. Pero vos hiciste teatro. Yo hice teatro. Ah, bueno, también. Sí, Eso se hice explica un un tiempo poco también, ¿no? Sí, sí. teatro. Es importante, ¿no? El tema de estar frente a un público y estar, digamos, calmo, sereno. No, nunca, jamás. Yo estoy súper nerviosa siempre. Ahora, por ejemplo, en este momento también. Pero no sé, hay algo ahí que parece que se apodera de mí. Todos esos nervios que yo tengo no es que desaparezcan. Yo sigo estando nerviosa, pero parece que lo que muestro es como una imagen mucho más calma o porque aparte digo aplomada. Aplomada, exactamente, porque no es lo mismo, y reitero una y otra vez reitero que no es lo mismo leer que decir el poema sin tener el texto adelante, ¿no? Sí, de todas maneras esos nervios o esa cosa, ¿viste? Esa cosquilla que se te genera acá en la boca del estómago, también te ponen una sintonía especial, ¿no? Una adrenalina especial. Cuando decís, cuando actuás, cuando haces cualquier tipo de performance, porque, bueno, he hecho también algunas performances. Ah, has hecho performance. Ah, bueno, Sí. pero eso también, el hecho de hacer performance, de alguna forma, yo creo, a la persona que la hace, ¿no? Al interpretante, le genera, no sé cómo decirlo, pero digamos, le genera un punto de liberación, si se quiere. Sí. Es decir, la persona que se enfrenta a 200 personas y ya dice un monólogo, ya ha vencido un obstáculo muy importante, ¿no? Pero la persona que se presenta a 200 personas y, por ejemplo, no digo que se desnuda, ese también ha hecho, ¿no? Ha pegado otro salto, ¿no? Bueno, también el año pasado hicimos, gracias a una amiga muy querida, una poeta muy querida, una excelente poeta, pero aparte amiga, Alicia Presa, hicimos una presentación a raíz de unas pinturas de Selva Casal. Sí, claro, de lo de Selva Casal. Lo de Sí, Selva que Casal. Estuvo Alicia, estuvo Presa y estaba Marcos Ibarra. Marcos fue el que organizó, Marcos Ibarra. organizó toda la parte de la muestra pictórica y bueno, y con Alicia Presa y con Lucía del Bene trabajamos, bueno, después estaban todos los poetas que estuvieron leyendo los textos de Selva, que son maravillosos. Estaban Andrés Echavarría y había otra gente más, ahora no me acuerdo. Pero Laura Alonso, sí. Ricardo Payares, es una poesía intensa y aluvional, ¿no? Una cosa muy fuerte. Sí, la de Selva Casal, en Sí. cuanto que hay una voz ahí muy fuerte. Sí, muy y bueno, y después hicimos una performance que iniciaba con algo de Lucía del Bene y luego hicimos con Alicia una especie de representación de algunos poemas que tomamos de Selva y justamente terminamos con un poema que era tan fuerte, tan poderoso, tan intenso, tan desgarrador y tan de desnudarse de Selva, ¿no? Que no se nos ocurrió otra cosa mejor que desnudarnos. Mirá, y en realidad cuando lo estuvimos pensando, al principio nos generaba pruritos, porque Obvio, viste que sí, siempre sí, la sí, censura te es obvio, funciona, sí, por sí, más sí, que sí, uno, sí, sí. bueno, trata de ayornarse, Ajá. pero la censura Sí, siempre sí, está sí, funcionando, o pensando, esto tendrá que ver, no quedará como una cosa descolgada, Claro. un gesto que no... Que es el miedo que tiene todo que Todo hace performance, ¿no? además. O sea, que no se vea la conclusión o el Ahí nexo, está. ¿no? Y sin embargo, no, fue increíblemente intenso, maravilloso, de verdad maravilloso. Fue un regocijo para la Bueno, ahí, pregunto, porque digo, en la performance, de alguna forma la poesía o la literatura se toca con el teatro, ¿no? Y con la danza, ¿no? Es una cuestión como media, para algunos es limítrofe. Luis Brown me ha discutido varias veces que no es límite, que es otra cosa, no sé qué. Pero hay una cuestión para mí intermedia. Y te pregunto, esa fuerza que se siente en el teatro, que dicen que se siente en el teatro cuando se actúa, ¿no? Cuando todo el mundo tiene unos nervios increíbles y de repente empieza a fluir y nadie se olvida por ejemplo, de los textos, ¿no? ¿Es la misma o es similar a la de la performance? Es similar. Yo creo que la poesía está en todos lados, está presente en todo momento. Entonces uno utiliza diferentes herramientas y puedes hacer poesía con tu cuerpo, nada más que moviéndote o representando algo. No hay un límite preciso. Sí, que la idea de que la poesía esté solamente en las páginas de un libro. Y metidas en las palabras. Es más, ya te digo, a mí me parece... Me da la sensación esa de que las palabras muchas veces se me quedan cortas. Bueno, pero ese es el
lo que le ocurre a todo artista, Sí. ¿no? Es decir, la insatisfacción con la herramienta de expresión, ¿no? O sea, Sí. el tema de, por eso está el tema de tratar de decir lo no dicho, ¿no? Porque lo que ya está dicho, bueno, puede ser fácil o puede llegar muy bien, Sí, sí. pero no agregas nada. Que digamos como que es mucho más fuerte todo lo que está detrás. Todo lo que yo creo que gran parte de la poesía radica en los silencios, en esos silencios entre las palabras, donde ahí podrías meter millones de cosas. Puede ser, sí. La idea de que lo que pasa es que es todo... Como en la música, ¿viste? Claro. Lo que pasa es que también es una especie de dialéctica, ¿no? Entre lo dicho y lo no dicho, ¿no? No se puede, ¿no? Sí. Traer todos los no dichos de golpe, porque lo hablábamos con Rubén Olivera, precisamente hablando de la música, y él, que es una dialéctica entre lo no dicho es lo nuevo, digamos, pero no se puede traer todo lo no dicho porque No. nadie entendería nada. Nadie entendería nada y no sé si estaríamos preparados para recibirlo todo junto. Porque en el tema energético, digamos, de energías. Claro, por eso viste que de yo que tengo te como muevas. una idea medio loca de la realidad, como que en verdad no tengo yo una idea, es una idea sostenida por muchos. Todo lo que vivimos y lo que experimentamos es una parte ínfima de lo que de verdad está sucediendo. Entonces, pero ¿podríamos resistir todo, el todo a la vez? Entonces, Claro. esas son a veces los temas que me cuelgan. No, claro, te referís, digo, a ver si te entiendo, a de que somos también de racionalizar muchas cosas está. y de ponerlas en palabras que ya han sido dichas Y de en acotarlas. expresiones y en lo que uno cree que deberían ser las cosas. Entonces se va como achicando, digamos, lo que pensamos que está pasando. Y en realidad pasan más cosas, ¿no? Pasan muchas más. ¿No? Pasan más cosas, ¿no? Claro, en ese sentido. Y ahí el arte o la poesía sería que... Y el arte y la poesía sería como en mi caso es como un lugar también de fuga de mi cotidianeidad, porque yo vengo de otro palo vos no vivís de poeta, completamente. vos no sos poeta, vos no vivís de eso. No. Es Extraño. un chiste malo mío, discúlpeme. ¿No? Extraño que no pueda vivir se le de puede decir a eso cualquier en el escritor uno. también, a un narrador también se lo podría decir, no es por hablar mal de la poesía, digamos. No, incluso mi formación no viene de las letras. No, acá dice que sos cancionista. He escrito algunas letras de canciones. Ah, bueno, viste, sos cancionista, estudio de teatro, danza y ciencia económica. He escrito algunas letras de canciones para carnaval, pero serio? porque mi hermano, que es letrista de carnaval, me obligó. Nada más que por eso. ¿Y quién Me obligó y me pidió poco menos de rodillas y me tuvo un verano entero. ¿Y qué murga la cantó? No, el año pasado fue para una murga de Mercedes. Ajá. No me acuerdo ni cómo se llama porque no tengo ni idea Sí, del sí, ambiente sí, del sí, carnaval. sí, sí, sí. aparte. Mi hermano escribió Lo para tuyo los es Diablos componer Verdes, mirá, para ajá. Asaltantes con Patente. Y es letrista, no es de los que salen a cantar. No, él es letrista. Solo letrista. Él es letrista. Pero durante un verano Es otra entero... forma de ser escritor, ¿eh? Totalmente. Es escritor de carnaval, punto. Totalmente. Entonces él me decía, si me ayudas a escribir la letra de esta canción, te llevo a la playa. Bueno, dale. Entonces los fines de semana me pasa a buscar y nos íbamos para afuera y ahí escribíamos en la Escribías playa. ajá. Nunca te escribió un poema para vos. No. No, al revés no. Muy bien. Y aparte me conmina, mira que tiene que tener rima. Ah, claro. Porque lo sé No, mucho. pero César, mi hermano se llama Claro, César. o sea, Fíjate que la cosa tal vez pase por otro... No. claro, Tiene rima. que tener rima. Rima y medida. ¿Está bien? Y bueno, y vos decís que tu vida, digamos, cotidiana, vos trabajás en el área económica, ciencias Yo económicas. trabajo en el Banco Central. Trabajo haciendo ¿Y tus gestión de calidad. ¿Y tus compañeros que saben que sos poeta? Algunos sí, otros no. ¿Y te prestan plata, por ejemplo? No, me porque- miran como diciendo, Sí. pobrecita. No, en el Banco Central trabaja un gran poeta, Adolfo Sarmiento. Ah, Adolfo Sarmiento trabaja Sí, en el Banco él es Central. economista. Mirá. No, mira que atenti que te pregunto, este puede ser De las ciencias duras. un poco chistoso, pero mira que también hablé con Agustín Lucas, que es jugador profesional, Fue jugador de fútbol. y también le pregunté qué te dicen tus compañeros, no le dije si le prestaban plata, pero y él me dice que sí, que bueno, que saben que él es poeta y algunos se prenden y otros no, y punto. ¿No? Que uno cree que no entre el ambiente de fútbol o en tu caso de los bancarios.
algunos, quizás. digo, muchos se prenden y me preguntan y han ido a las presentaciones, han ido a algunas lecturas y mirá. algunos fueron a la presentación de este libro. Lo compraron. Yo creo que sí. Bueno, ese fue el día que más vendí del libro, el de la presentación. Y por eso sí, está muy bien. Entonces resultó esa presentación. El libro se llama Carnal, está editado por Paréntesis Sí. y Colección Aedas. Aedas. Paréntesis editorial es la editorial de Daniel Morena. De mi amigo Daniel Morena. Daniel Morena. Por eso el libro está editado, porque Daniel Morena es un amigo. No, pero Daniel Morena es muy selectivo con con Sí, los textos. ese verso me decía él, no, mirá que yo soy muy selectivo, ¿eh? Sí, no, por Daniel, eso. ¿te parece que vaya a publicar? No, vos quédate tranquila. Sí, incluso miraba de acá de esta colección, prácticamente todos, Prehistoria del Agua, de Daniel Morena pasó por acá, Miguel Ángel Olivera, Antología del Cristo pasó por Sí. acá, Mundos Traversos no pasó Sandra Petrovich, no la conozco, Arquitraves de Ciancio Ciancio. Gerardo pasó, bueno, el de Laura Alonso, Espejismo, Reiteración Real, también pasó, Mi Campo Ajeno No, y Carnal de María Laura Pintos, está pasando por la máquina de Está pasar en estos pasando. momentos, en estos exactos momentos. O sea que Está prueba- pasando por la máquina de picar. no, de pensar. No sé si se siguió, sí, se deben haber editado más libros. Más títulos, otros títulos. En este Otros momento. títulos sí, hay un Mekong. Mekong pasó por acá, sí, Mekong que sacó también. premio también. Sí. Sacó un tercer premio ya, el año pasado en el MEC. Lo cual está bárbaro para la colección. Y bueno, pregunta, presentaste el libro, fueron tus compañeros del Banco Central, fueron Mis tus amigos, la fue familia, mi mamá. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué te significó? ¿De presentar el libro? Sí. Estamos hablando fuera de micrófonos de esto y me interesa porque yo sostengo que para mí es una gran cosa que se presente un libro, ¿no? Es un rito y se publica un libro, ¿no? Para el Sí. escritor. Y Y yo vos me creo decías que- que más o menos. No sé, tengo como un poco de prurito con el tema ¿Pero de, qué te pasó de a las vos? presentaciones. ¿Qué te pasó a vos? ¿Te pasó? Yo nunca jamás en la vida había pensado presentar un libro. Ajá. Jamás. Ujú. O sea, encuadernar mis poemas, ponerlo entre dos tapas duras y lanzarlo. Ujú. Las maneras de divulgar lo que hacía era por otros medios. Yo que sé, tengo un blog Ujú. o bueno, en algunos de estos sitios en internet, Sí, Letralia, todo eso. porque también publicás en internet, cosa que para la poesía es fabulosa, ¿no? Internet. Sí. ¿El blog, cómo se llama tu blog? Se llama ay Dios. ¿Se te borró? Ay la- Dios se llama. Bueno, ahora vamos a... Se llama El Conjuro de Merseburg. El Conjuro de Marcelo. Bueno. Y con un alterónimo, que yo soy Hildegarda de Bingen. ¿Y quién era Hildegarda de Viña? Hildegarda de Bingen era una mujer del siglo, creo que fue 16, más Sí, o sí, menos. sí, la Edad Media, claro. Sí, alemana. Sí. Era una religiosa. Mm. Y bueno, lo que tenía de maravilloso es que se destacó en las letras, en la pintura, en la música. Fue teóloga. Mm. Una mujer completa. Impresionante. Digamos, para la época más que completa. Una revolucionaria de aquella. Sí. Y tu blog, perdón que te lo pregunte de nuevo porque se me... El fue. Conjuro de Merseburg. ¿Y qué es Merseburg? Es un conjuro alemán también. Ajá. Y y en realidad como yo creo que en esto de hacer poesía hay mucho de magia también, ¿no? De cosas un amigo, Felipe, Sí. dice que hay cosas que se unen a tus espaldas. Entonces yo creo que en esto de la poesía muchas veces uno empieza a escribir y pone cosas ahí, no sé qué, y en algún momento todo cobra como cierto sentido y se unen y uno no es muy consciente de que se están Ajá. uniendo. Sí, esas de cosas. acuerdo. Que digamos que la literatura, bueno, en general el arte transcurre en parte por debajo del umbral, digamos, de la conciencia, ¿no? Eso Sí. creo yo, ¿no? Pero bueno, hay gente que no lo cree, ¿no? O sea, como todo en estas cosas. Martin Amis, la otra vez leí, Martin Amis, un famoso novelista, decía que para él toda la literatura que se crea por debajo del umbral de la razón, ¿no? O sea, Sí. después sí hay una técnica para presentarlo, ¿no? Y para corregirlo. Pero bueno, ya te digo, en realidad publicar no estaba entre mis planes. Sí. Daniel me jorobó hasta que te insistió. consiguió Qué bien, un editor que te hacerse insista. Qué raro, ¿eh? hacerse de los poemas.
estuvimos ahí trabajando un poco con la estructura del libro, porque en realidad no pienso mucho. Yo, o sea, cuando escribo no pienso en que estoy escribiendo un libro. ¿Y En la realidad selección estoy de los escribiendo poemas la hiciste vos? Yo hice la selección de los poemas. Daniel, que él se había autodenominado el joven manos de tijera, quería hacer recortes. Ahí tuvimos como varias discusiones vía correo electrónico y al final, bueno. Al final salió Carnal. Quedó Carnal. María Laura, aguantamos un poquito, vamos a la pausa, amigos. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con María Laura Pintos en torno a este libro llamado Carnal. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estábamos conversando con María Laura Pintos en torno a, bueno, este libro Carnal, y ahora me estabas diciendo algo y que te corté, te dije no puedes hablar, sobre Paco Spínola, porque vamos a hablar mañana de un ballet que se generó en torno a un cuento de Paco Spínola y que nunca se llevó a cabo, creo, ¿no? Es decir, Paco se juntaba con un músico, vamos a hablar con Mireya Soriano, que es su hija, mañana, y trabajaban ese ballet, ¿no? Nunca se hizo la coreografía, digamos, se hizo la música. Rancho en la noche. Rancho en la noche. Y que me decías que tenías algo con No, Paco. en realidad no, o sea, no es una historia que se relacione con su actividad como escritor. Justo ayer hablábamos con mi pareja, con Felipe, de la escritura de Paco Spínola, de las opiniones que cada uno tenía sobre ella. Pero más allá de eso, yo tengo como una cosa muy familiar con Paco Spínola. Y es que mi abuelo paterno y mi papá eran de Rincón del Pino, que era de donde era la familia, el abuelo de Paco Spínola. Ellos después se fueron a vivir a la ciudad de San José. Claro. Y entonces había una tradición con mis abuelos. Paco se murió en el 73. Sí. Yo nací en el 71. Desde que me acuerdo que iba a San José con mis abuelos y ellos iban a visitar, cosa muy, de la gente del interior, la tumba de sus padres, al cementerio, mi abuelo siempre íbamos con él a ponerle una flor, sacábamos una flor del ramo que llevábamos para mis bisabuelos para la tumba de Paco. Cuando mis abuelos murieron, continuamos esa tradición con mi padre. Y cuando mi padre murió, que fue la última vez que yo fui al cementerio de San José, sacamos con mis hermanos una flor de las coronas de mi viejo y se la llevamos a la tumba de Paco. Alucinante, sí. Son esos pequeños gestos. Esto que acabas de contar demuestra, entre otras cosas, que la poesía no está solo en las páginas de los libros, ¿no? No se escribe solo, por eso te digo, o sea, uno utiliza diferentes herramientas o tiene diferentes manifestaciones, pero está en todos lados. Exacto, sí. Si no, preguntale a Felipe cuando le preparo el risotto. Bueno, pero hay más que poesía. Si eso no es poesía. No, claro, eso es para él debe ser, no sé, debe ser más bien una feria, ¿no? Una feria de diversión. Me dejaste pensando porque en un video que nos dieron aquí de Salto, la profesora Elena Esteves, sobre donde están Idea Vilariño, están Gladys Castelbeck y está Circe Maya en SERP de Salto en el 2001. Gladys Castelbeck dice exactamente esto mismo que estamos diciendo los dos aquí, ¿no? Y para probarlo, para probar que la poesía, solo una ínfima parte es la que está atrapada en los libros, digamos, que se logra plasmar en un libro, contó lo siguiente, que ella iba a una estancia con su marido y que, bueno, que atrás de la estancia había esto lo tenemos que pasar porque todavía no lo pasamos, y había una casa de los peones, entonces iban a hablar con un peón y, fueron a saludarlo, no sé qué, era la esposa, no sé qué, y ella se fijó que atrás de la casa había unos árboles que estaban bastante jorobados y había latas, entonces dijo, ¿y esas latas? Y ahí el hombre dice que se puso colorado. Entonces se puso colorado, entonces fue, lo mostró, y dice que esas latas eran latas que las agarraba, agujereaba, y les ponía géneros, telas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y para que vinieran los cardenales a hacer nido ahí, y entonces pasaban, ¿no? Y a él se puso colorado porque le pareció que era ¿no? Y entonces lo que decía Gladys Castelbeck, él de alguna forma también estaba haciendo, ¿no? Al traer, ¿no? Solamente para verlos, a los cardenales, ¿no? Una cosa que
que me parece que dice lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, ¿no? Es algo que está en todo, está ¿no? en todo. Bueno, muy bien. Carnal, te iba a pedir que leyeras algo, un poema antes de culminar, pero igual vamos a tratar de si puedes grabar, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿quieres leer alguno? Bueno, dale, ¿querés que lea alguno? ¿Alguno en especial? A ver si, A ver si lo leíste. No, hay varios que, mirá, la tengo marcado y todo acá. ¿Este era? ¿O este? Pará que yo marqué varios, ese es el problema. Bueno, este me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Alertas. Me hizo gracia. A ver. Hechas como fueron las advertencias sobre tus miedos, tus inconstancias, tus recelos, tus temores, tus locuras, tus desvelos. Asesinada como fue la magia, evidentes todos los defectos, vueltos polvo en la luz de la mañana, no me quedó más remedio y te pedí otro beso. Muy bien, María Laura Pintos, gracias por estar acá. Ahora en la máquina de pensar le vamos a dar la bienvenida a un colega aquí de la casa. Tiene su columna en el programa del Tungelé. Me refiero a Alejandro Michelena. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Cómo andas, Pablo? Bueno, es un gusto, siempre que vengo acá, cada tanto es un gusto estar en esta hora nocturna de tu programa, de tu máquina de pensar, realmente, ¿no? Alejandro Michelena es un hombre múltiple, es poeta, es escritor, es narrador, es periodista cultural, es cronista, eso es importante, cronista, porque la crónica es algo que no cuenta en Uruguay con muchos cultores, cosa que, por ejemplo, hace 2 años fui a Chile, en Chile se escribe más crónica que novela, me decía alguien, ¿no? O sea, y hay realmente un público para la crónica. Sí, lo mismo pasa en Argentina. En Argentina hay todo un desarrollo de cronista, ¿no? Y bueno, se edita crónica. Y en Uruguay, en épocas lejanas, había muchos cronistas, que en general publicaban en la prensa. Claro, con columnas. En Chile también se publica, después se juntan en libros, pero me decían en Chile que ya había como una tercera generación de lo que es la crónica, donde hay crónicas, me decía un amigo chileno, en los diarios de Chile, en diarios importantes como el Mercurio, que ya la gente va a leer lo que pasó por la cabeza de ese cronista, o sea, caminando por la Sarandí, ¿no? O sea, sí. ya no es crónicas de hechos importantes o hechos que son para reflexionar, sino simplemente hay un contacto con el cronista tan grande que esa mirada subjetiva a la gente le gusta, ¿no? Sí, claro. Y este chileno me decía, para mí, por ejemplo, el último libro del Hebrero es como una crónica ese. Está bien. Sí, Lebrero es un escritor bastante atípico, ¿no? En el sentido, vos lo conocés bien, lo has trabajado, que de alguna forma en sus libros ha hecho un tipo de escritura que se sale de los totalmente muchas veces de los géneros en sí, ¿no? No, pero él decía, viste, por la novela Luminosa, él habla de cuando va a comprar algo, cuando va a la UTE, en fin. O sea, esa idea de reflejar lo que pasa, pero a través de una gran subjetividad, digamos, ¿no? Claro. Aquí en Uruguay todavía esa crónica creo que no está tan desarrollada, pero está la que vos planteás de, la crónica de los boliches, crónica de los pueblos, crónica de cosas que se pierden o que se recuperan. Sí, esa es la crónica más clásica de acá, ¿no? Pero ahora están surgiendo cronistas nuevos que están un poco... hay uno en La Diaria que firma PG. PG, claro, sí. Que está como tentando un poco una crónica de ese tipo, ¿no? De un poco mostrar la ciudad de hoy desde la subjetividad. Claro. Desde una visión subjetiva, justamente. Que eso en definitiva es uno de los encantos que siempre tuvo la crónica. Claro, es para enriquecer la subjetividad de otros, pero no, la crónica no es la novela, no es ficción, sino que es la mirada subjetiva sobre la realidad, digamos, ¿no? Exacto. Incluso puede ser hasta una suerte de novelización de la realidad, pero desde la realidad misma, ¿no? Desde la crónica, claro, o sea, es una cosa que está ahí. Pero bueno, esto es una beta que tenés vos, ahora pienso en los boliches, pero también a nivel urbanístico, el tema de analizar. En este caso, Alejandro, te invitamos en tu otra faceta que no la mencioné, que sería también la del crítico.
Ahí está, que es como, es una faceta que ha sido cultivada más intensamente en algunos momentos, Ajá. en otra ha estado más tenue. Claro, digo, está dentro del periodismo cultural, ¿no? Pero vos en algunos momentos hacías más reseñas y más críticas, en otros momentos Exacto, no. He cultivado muchos años, hice reseñas y, bueno, la crítica periodística en definitiva. No la crítica profunda, de pronto Académica. o la crítica académica o no académica, la mirada más a fondo, sino lo que, bueno, siempre, mejor dicho, hoy siempre en el Uruguay ha sido la reseña o la crítica periodística, ¿no? Que a veces es algo más que reseña, pero que no llega a ser algo que profundiza demasiado. No, porque está acotada, digamos, en una página, en 2 páginas. Exacto. Ahora estabas sacando también en el semanario 7N, ¿no? Sí, ahí estuve tentando, viste, algo como más hacer balances de pronto. Sí, panoramas, por lo menos panoramas. Panoramas, es decir, no tanto crítica de libros o de autores en puntuales, sino, o de pronto tomar algunos autores. En algún momento, bueno, hablé a propósito de Saúl Pérez Gadea, a propósito de la salida del libro que sacó Diego Teixeira. Sí. El ojo de la tempestad, ¿no? Formidable. Gran libro. Formidable rescate de un poeta que totalmente olvidado, ¿no? Y muy bien armado el libro, de forma tal que no solamente está lo inédito, sino que los prólogos, los paratextos están al final, o sea que ahí me sorprendí mucho, ¿no? Cartas de Onetti, o sea, cosas sorprendentes. Claro, en ese sentido es un libro mucho más valioso que si fuera solamente los poemas. Claro. Porque te ubica en el contexto, ¿no? Incluso todos esos juicios que tuvo Saúl Pérez en su juventud, sobre todo, ¿no? Como que te dan una dimensión de su paradoja, ¿no? Bueno, estamos hablando de un artista muy visceral y muy poco, digamos, alguien que no con una gran radicalidad, digamos, en su postura estética o literaria. Pero vos también en 7N, digamos, en este semanario, estás sacando estas panorámicas de, por ejemplo, los escritores los poetas de los 70, o los 80, de los 80, los narradores también. Sí, y también junté de pronto, a propósito de la muerte de Tariq Carson, junté 2 o 3 raros. Es cierto. Hay un poco tomando y la idea es seguir con eso cuando ahora está en una pausa. No, pero han tenido, yo creo que todos esos textos tuyos, esas panorámicas, creo que han tenido repercusión. Yo lo veo también en Facebook, en las redes sociales, ¿no? Digamos, en donde todos los escritores te agradecen realmente esas miradas panorámicas, porque donde no solamente se menciona un nombre, sino que se habla un poco de la estética de cada uno. ¿Por qué? Yo creo que te lo agradecen porque estamos en un momento de un gran vacío crítico, vacío crítico, entonces toda contribución, ¿no? Toda monedita sirve. No, es un chiste, pero te quiero decir que es fundamental, ¿no? La tarea que estás haciendo es fundamental en cuanto a generar, y yo lo he visto en los retornos, ¿no? Este escritor no lo conocía, pero por lo que me dice de la estética, me interesa, voy a tratar de conseguirlo, ¿no? Sí, porque creo que es lo que, es algo que hace, como bien decís, hay un vacío muy grande, ¿no? No hay ni espacios para la crítica. Entonces, pero tampoco hay críticos, digamos, no sé si hay gente que ambiciona ser Ángel Rama. Yo creo que ya no, yo creo que no. Por lo menos no conozco, ¿no? No, yo tampoco, por eso digo, no. Pero faltan espacios incluso para la crítica, porque los medios de prensa cada vez tienen menos, desaparecen como el país cultural, y otros han achicado enormemente, son homeopáticas la aparición no hay quien cubra la crítica. Por ejemplo, lo que antes pasaba, no hace tantos años, que los medios culturales o algunos periódicos tipo Brecha cubrían más o menos lo que iba saliendo, ¿no? Sí, o te decían, por ejemplo, al final del año, bueno, lo mejor es esto, o lo no sé qué, no sé te iban cuánto. orientando, pero ahora no existe una crítica orientadora. Y en este caso, bueno, que hablaba, que tú comentabas de estas notas, estos balances, si bien es del pasado, también es recordar, porque también hay vivimos el país del olvido, ¿no? Claro. No se hacen no se hacen balances
no se recuerda de pronto. Hay gente que me dijo, pero yo, hay escritores acá que Sí, no lo era la primera vez que lo veía. claro, Sí, o los habían olvidado. Sí. Pues además aunque parece increíble, de pronto gente de los 70, la mayoría no, pero de pronto hay alguno que no ha sido reeditado. No, hay muchos que no han sido reeditados. Yo creo que esto es una sensación mía, ¿no? En los últimos 10 años, en la Biblioteca Nacional y bueno, en la Dirección Nacional de Cultura, hubo una gran tarea de reeditar clásicos, libros inencontrables, como yo que sé, editar la obra o la poesía reunida de Circe Maya, o el año pasado de Juan Carlos Macedo, en fin, una serie. Hay muchos nombres, ¿no? Amanda Berenguer, hay muchos nombres, ¿no? Eso es un trabajo muy valioso, Uh-huh. como también algunas editoriales de pronto que en algún momento rescataron, recuerdo en Banda, Pablo Roca, hace unos años, rescató algunos poetas de los valiosos de los años 30. De los 30, bueno, eso es un debe. Pero, por ejemplo, Maca ha sacado, digamos, y libros. Maca también ha hecho lo mismo. Ha sacado libros de los años 30 que eran inhallables, Paracaídas. Ahora Paracaídas de Garet. De Garet, o por ejemplo, bueno, ¿cómo es? Picato, claro, o de su amigo, ¿cómo es? Parrilla, José Parrilla. Claro, decir, hay una serie de libros que se han reeditado, o de Carneiro, estoy pensando ahora, Zafarrancho, pero en general mi impresión es que de la gente de los 70, 80, todavía quedan por ser reeditados muchos. Salvador Puig, hace relativamente poco, la Biblioteca Nacional sacó toda la obra, que está bárbara, pues si no eran libros inhallables, no se podían encontrar. Claro, es que a esta altura esos autores tienen que ser rescatados así en una antología o en una visión en un libro que tome varias obras, ¿no? Sí, eso yo creo que todavía como que la generación de 45, 60 todavía, pero me falta toda la parte del 70 a los 80. Sí, hay como 40 años. Bueno, el propio Maca ahora acaba de sacar un libro del 80 y pico, el primer libro de él, en Patria, y yo lo leí, yo no lo había leído, digamos, si no, no hay forma de... Es que los libros, concretamente los libros de los 70, los libros de poesía, ponele, o de narrativa también, los libros que se editaron en ese momento están, si no los tenés... Sí, marchaste, sí. Rolando Fayet, amigo nuestro, Rolando Fayet, yo le pedía libros y él tampoco tenía, y bueno, hay como 10 libros editados por él y que no se pueden conseguir. Claro, ¿no? Hay que ir a la Biblioteca Nacional y ahí sí se podría juntar. Ahí tenés un ejemplo de alguien que tendría que ser rescatado. Habría que hacer aunque sea una antología de todas sus obras, de esos 10 libros. Alejandro, te invitamos acá a La Máquina de Pensar porque hubo un acontecimiento de la literatura uruguaya, yo creo, que por suerte está teniendo mucho eco, me parece a mí, esto es una cuestión subjetiva, es que salió una revista en diciembre, una revista en Francia, en París, dedicada a un solo tema, a la literatura uruguaya contemporánea, desde 1980 hasta nuestros días, y el antólogo, digamos, la muestra, porque vos decís que no es una antología, es una muestra antológica, sos vos, y vos haces obviamente el marco teórico, haces la introducción, y se trata de una revista, pero una revista libro, ¿no? Estamos hablando de 260 páginas, ¿no? O sea, en formato libro. Sí, es un libro. Es un libro, sí, es una revista libro. Estas revistas literarias generalmente son más parecidas a un libro. Claro, esta es una revista que habitualmente es virtual, ¿no? Pero cada tanto saca números especiales. Este es el número 26 de los números extraordinarios que son en papel. Y este está dedicado, como bien decías, Pablo, a la literatura uruguaya, poetas y narradores, concretamente, no hay otro género. El director de la revista dice al inicio que ellos hicieron monográficos para Brasil, para Guatemala, Costa Rica, y bueno, y ahora le tocaba el turno a Uruguay, y bueno, yo creo que Uruguay también está en el tapete mundial, ¿no? Por algo el director de esta revista habla de José Mujica, no casualidad. No es casualidad, ¿no? Pero claro, como bien dice ahí Efer, ellos venían haciendo ese esfuerzo de hacer como panoramas o hacer antologías, muestras de distintas literaturas desde París, desde esta revista que funciona en París y que se proyecta desde París, porque este número concretamente, y también los anteriores supongo,
se manda a bibliotecas de universidades y bibliotecas públicas en gran parte de Latinoamérica, y también, bueno, de España y, bueno, obviamente de Francia. Este número abarca, como bueno, ahí lo explico en el prólogo, escritores desde el año... Arrancamos en el año 80, ¿no? ¿Te referís cuando arrancamos en el año 80? Son escritores que han publicado su primer libro después del 80. Claro, sí, ahí aclaremos, ¿no? Que no escritores nacidos. Claro, o que tengan que alguna... Yo me estuve fijando y hay algunos que nacieron, yo que sé, en 1947 y otro en el 77. Claro, ¿no? La regla la consigna era que lo que empezaron a publicar el libro, claro, a partir del 80. Es una especie de muestra de, bueno, estos son los escritores poetas y narradores que empezaron a publicar a partir del 80, y obviamente no están todos, ahí también hay una selección, obviamente está el antólogo. Vos decís, en la antología, toda antología tiene un punto de arbitrariedad, es obvio que es así, ¿no? Y siempre hay uno que podía estar y otro que ¿no? Nunca hay lugar para todos. No, estoy seguro que debe haber mucha polémica, que puede haber, y estaría bueno que lo hubiera, en cuanto que falta o sobra el otro. Sí, ¿no? bueno, vos planteás una cosa que es muy interesante y que yo creo que tiene que ver con el panorama actual de la literatura, es que a vos como antólogo, un hombre que conoce mucho la literatura uruguaya, digo, estamos hablando de estos artículos que hiciste antes, de los 70, de los 80, de los 60, y lo que me parece a mí, y lo decís vos en el prólogo, que tuviste más dificultad con los del 2000 para acá, digamos, ¿no? Porque aquí hay como una producción, una irrupción de muchos escritores, ¿no? Sí, por suerte, que creo que no es solo de Uruguay, No, yo creo que es un fenómeno más general. Me parece que es más general. Y a mí me pasó, como le pasa a muchos, bueno, de no estar tan al tanto de todo, una proliferación de publicaciones. Porque hay proliferación y una aparición de muchos autores. Sí, digo. Y consecuentemente con eso, lo que hablábamos hace un rato, la falta de crítica o de reseñas que puedan orientarte sobre lo que sale, ¿no? Es decir, de pronto aparecen libros que los ves un año después. Sí, te vas enterado que había salido. Sin duda, y hay escritores uruguayos que son muy valiosos y, por ejemplo, no están publicando acá en Uruguay, de repente publican en otros lados, y hay otros que publican en formato digital. Es decir, la literatura está como mutando en muchas cosas, y el mismo momento que está mutando, está proliferando, no hay crítica, y cuanto hay menos crítica. Es una contradicción que es difícil. Entonces, por eso hago esa aclaración, y bueno, agradezco concretamente a Marisa Guevara, que fue una de las que amiga, que si bien es argentina, pero vive acá y está muy empapada con la literatura. Es una gran lectora, una gran, conocedora, ¿no? Sobre todo y conoce mucho el panorama de la literatura más nueva, digamos, del 2000 para acá. Claro. Lo que intenté hacer, digamos, en términos generales, más allá, bueno, puede ser polémica en cuanto que falta alguno o sobra alguno para estos o para los otros, siempre va a haber opiniones, pero lo que traté fue de que fuera amplia en el sentido de que fuera lo más representativa posible dentro de lo que tenía, digamos, lo que conocía, lo que iba conociendo, claro. Y lo que mi criterio, ¿no? Mi criterio, mi gusto también, ¿verdad? Influye de todo, pero que fuera, por otro lado, lo más amplio posible en cuanto a las líneas. Claro, porque de la misma forma que estamos hablando que del 2000 para acá hay proliferando muchos escritores o irrumpen muchos, también irrumpen o hay muchas líneas estéticas, es muy difícil de hacer panorama. Sí. Entonces lo más sano es precisamente mostrar la biodiversidad, si se quiere, ¿no? Está bien, porque mostrar todos los animalitos. Pero además como contraste con otras, a mí siempre me cayeron, no me cayeron bien, siempre cuestioné esas antologías, que pueden ser varias de pronto, pero hubo muchas antologías entre nosotros que fueron muy sesgadas, en el sentido de representar una estética de pronto. Los poetas, ponele de determinada estética o determinada línea, era solo eso. En un país donde no son tan habituales las antologías, que son tan importantes para hacer conocer, porque a través de la antología yo creo que es una forma de hacer conocer los autores
más nuevos, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo para la poesía, pero para los cuentos también, porque cuentos sería, digamos, el sinónimo de los poemas en narrativa, ¿no? Los cuentos, básicamente. Exacto. Me parece que alguien leyendo un cuento, bueno, se puede hacer una idea de toda la estética de ese escritor. No solo para que se conozca en Francia, en París, ¿no? Internacionalmente ese muestrario, sino yo te agregaría algo, Alejandro, para que los propios escritores conozcan a sus coterráneos y contemporáneos, porque muchas veces no se leen, digamos, ¿no? Entonces, entre los poetas no se leen y entre los narradores no todos se leen también. No, eso es otro fenómeno que, por diversos motivos, es algo muy general que no se lean entre ellos, ¿no? Que ni los poetas se lean o no se conozcan, de pronto. Además, eso no es solo desinterés. Puede haber, en algunos casos puede haber falta de inquietud, pero por otro lado también... No, pero puede haber falta de inquietud, puede haber falta de oportunidad, porque el hecho de que alguien te los elija, exacto, ¿no? Entonces sí, eso te da otra mirada también, claro, ¿no? porque No también, es lo mismo que navegar en Internet. Claro, también pasa que hay como una compartimentación grande en los grupos, ¿no? Hay como tribus literarias de pronto, sí, sí, sí. ¿no? Siempre hubo, ¿no? Siempre hubo, sí. Pero había en otras épocas había más comunicación, o más conocimiento de pronto de un lado para otro, ¿no? Había un imperativo también en otra época de que para escribir yo tengo que conocer qué se está haciendo acá y acá y acá. Y ahora ese imperativo creo que ya no existe, digamos, ¿no? No, para escribir nada. yo no tengo por qué saber qué está escribiendo acá. Tengo que saber, por ejemplo, lo que se está escribiendo en Nueva York o lo que se está escribiendo en Argentina, o ¿no? Entonces ahí sí hay, porque también en Argentina proliferan, en Estados Unidos proliferan, ¿no? Entonces a veces se elige así, digamos, ¿no? Es un poco así, ¿no? Como que hay un cierto proyectarse hacia el interés hacia afuera y no a los pares de acá, ¿no? Bueno, pero lo importante es que esto salió, esto que vino ahora a Uruguay, esta revista fue presentada en París en diciembre, ¿no? Es un número monográfico dedicado a la literatura uruguaya contemporánea, hecha la muestra por vos lo decís una y otra vez, que esto es una muestra antológica, no es una antología, no pretende ser la verdad revelada. Quise quitarle un poco esa cosa pomposa de antología, digo porque en realidad la idea es algo más provisorio, ¿no? Bueno, y para los oyentes, bueno, podemos decir que todavía no, pero en breve vamos a procurar, estamos haciendo todo lo posible para que pueda estar en algunas librerías. Eso para los oyentes puede ser interesante porque es una forma también en un libro, comprar en este libro que es un libro, insisto, de 250 páginas, un poco más, y tener un panorama de un paneo, digamos, de los últimos 30 años, o sea, lo cual no está mal. Y bueno, y vos como tenés la columna en el Tungelé, lo avisarás. Igual también me vas a avisar a mí, a la máquina de pensar, y vamos nosotros a decirlo cuando esté distribuido en las librerías. ¿No? En cuanto esté, te pego el grito y ya lo difundimos. Gracias por estar acá, Alejandro. También me vas a avisar a mí, a la máquina de pensar, y vamos nosotros a decirlo cuando esté distribuido en las librerías. ¿No? En cuanto esté, te pego el grito y ya lo difundimos. Gracias por estar acá, Alejandro Michelena, en la máquina de pensar. Bueno, gracias a ti, Pablo. Y nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo, vamos a invitarlo cuando sea, todas las veces que sea necesario, Alejandro Michelena. Se termina la máquina de pensar. Mañana vamos a recibir a Mireya Soriano, ella es narradora, tiene una novela Deja que llore el mar, editada por Planeta en el año pasado. Pero también vamos a hablar de su padre, Alberto Soriano, un compositor argentino que vivió mucho acá, muy amigo de Paco Espínola. Entre los dos, Alberto Soriano y Paco Espínola, prepararon el ballet Rancho en la Noche, una versión del cuento homónimo de Paco Espínola. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.